Eh, voy a continuar con la charla con la doctora Nora Pierangeli, que nos va a estar hablando de técnicas inmunodiagnósticas en el perro. La doctora Nora Pierangeli se desempeña en la Universidad Nacional del Comahue y tiene una larga trayectoria trabajando en equinococosis quística desde esa universidad y colaborando con el programa de la provincia de Neuquén. Te doy la palabra, Nora, es todo tuyo. Bueno, gracias, Edi. Ante todo, gracias por la presentación y también por invitarme a participar de este curso internacional de datidosis, que es un gusto poder participar, dado los docentes que están participando y el entusiasmo de los alumnos por estar presentes en el aula. En este caso vamos a hablar de técnicas inmunodiagnósticas en el perro, que es uno de los temas importantes para tener en cuenta en el tema de datidosis. Bueno, ¿por qué evaluar la infección en hospedador definitivo? Primero tenemos que recordar que el principal factor en la dinámica de transmisión del Echinococcus es su potencial biótico en el hospedador definitivo, es decir, este cumple un rol importante en la diseminación, fundamental en la diseminación de la enfermedad. Por lo tanto, el mejor indicador para evaluar los programas de control es ver la prevalencia de la infección en el perro, es decir, en el hospedador definitivo, ya que está determinando el riesgo de infección tanto para el ganado como para el humano y el grado de contaminación ambiental. Recordemos que la vigilancia es una herramienta fundamental en los programas de control y que esto permite definir primeramente el problema, luego en base a la definición y la cuantificación del problema establecer las estrategias de intervención y luego también la vigilancia nos sirve para evaluar el progreso en el programa. Esto ya Jans en 1995 hizo esta frase que me parece que la uso siempre porque me hace acordar lo importante que es la vigilancia y seguir manteniéndola. ¿Qué alternativas tenemos para diagnóstico en hospedador definitivo? Bueno, vamos a repasar un poquito las alternativas antes de llegar al tema del inmunodiagnóstico, simplemente para poder comparar las sensibilidades y especificidades de los distintos métodos. El método parasitológico tradicional, que podría ser la búsqueda de huevos en materia fecal del perro y luego observación al microscopio, no sirve para diagnóstico. ¿Por qué? Porque los huevos detenidos son todos iguales, no pueden distinguirse al microscopio, por lo tanto no podemos diferenciar entre huevos de los géneros Taenia y Echinococcus. Sabemos que ambos géneros pueden estar presentes en el intestino del perro. Este problema de especificidad es el problema principal para poder utilizar este método parasitológico en diagnóstico canino. La sensibilidad del método también es baja porque la eliminación de huevos de Echinococcus en la materia fecal es variable. No se encuentran huevos, por ejemplo, obviamente en el periodo prepatente, ya que estamos en un periodo antes de que el parásito está inmaduro y no hay huevos en los proglótidos. Otra de las dificultades que tenemos es el tema de la bioseguridad. Sabemos que la manipulación de muestras de materia fecal canina es potencialmente peligrosa para el operador y esto genera una dificultad importante en el uso de los métodos parasitológicos directos. Por otro lado, la estimación de la carga parasitaria a través de un método de la búsqueda de huevos no es útil, ya que no hay correlación entre la detección de los huevos en materia fecal y la intensidad de la infección, debido a que la eliminación de los huevos no es constante, sino que puede variar día a día. ¿Qué otras alternativas tenemos entonces? Tenemos las alternativas post-mortem y ante-mortem. Las alternativas post-mortem, fundamentalmente la necropsia de perros y observación y conteo de adultos en el intestino. Y en las ante-mortem vamos a hablar de la purga con bromihidrato de alcoholina, serología, coproantígeno y copro-PCR. En cuanto a las alternativas de diagnóstico en hospedador definitivo post-mortem, sabemos que la necropsia es la técnica gold standard. Tiene una sensibilidad del 100% y la especificidad también del 100%, es decir, encontrar Echinococcus en el intestino, Echinococcus granulosus en el intestino nos da la seguridad de que estamos hablando de Echinococcus granulosus.
Tiene algunas dificultades, por ejemplo, es cuestionable desde el punto de vista ético, teniendo en cuenta que en muchos lugares hay impedimentos además de éticos legales para poder hacer necropsia de los perros. Por ejemplo, en nuestra región, en Neuquén, no se puede hacer necropsia. Este método no permite la evaluación a gran escala. Y el tema de bioseguridad, al igual que el examen parasitológico, la manipulación del intestino del perro también es potencialmente peligrosa al encontrar adultos en su interior. ¿En qué caso podemos utilizar necropsia? Generalmente en evaluación de fauna silvestre. Esto se sigue haciendo. Para aquellos que quieran interiorizarse de los métodos y cómo se realiza la necropsia y la evaluación del intestino, los distintos pasos, los buffers que se utilizan para liberar los parásitos, pueden consultar la cita de Ecker y colaboradores 2003, que yo se las envié dentro de los papers que les mandé. Con respecto a las técnicas antemortem, la técnica tradicional es la de purga con bromidrato de aricolina, que consiste en administrar por vía oral una dosis variable, pero generalmente puede ser de 4 miligramos por kilo de peso, de esta droga, que es un parasimpático mimético. ¿Esto qué produce? El incremento del tono y movimiento de la musculatura intestinal y por lo tanto produce la liberación de los parásitos del intestino. También tiene una acción directa sobre el parásito, inmovilizándolo. Esta purga produce efectos secundarios en los perros indeseables, muchas veces produce vómitos, produce algunos trastornos realmente importantes en algunos animales. Por lo tanto, en la purga deben excluirse a los animales viejos, a los animales enfermos y a las hembras preñadas, no pueden ser evaluadas con este método. Sumado a esto, un 15 o un 25% de los animales fracasan en la purga. A veces es necesario dar más de una dosis. En el caso de la realización de la purga, debe hacerse una planificación bastante importante del evento de la playa de Arecolina, llamando a los dueños de los perros, citándolos, armando lugares para atarlos y luego hacer en sí el procedimiento de la purga. Como vemos acá, este es un ejemplo del equipo de hidatidosis de Neuquén, donde ven están bien protegidos, con ropa, antiparras, barbijo, guantes, y están administrando la dosis oral aquí al perro en la figura A. En la B, luego de un rato, se espera que haga efecto la purga, se recoge el contenido del mojo intestinal en un recipiente oscuro para poder visualizar los parásitos que son blanquecinos, y luego con agua se diluye como para poder ver, acá vemos en la fotografía C, se pueden visualizar algunos parásitos donde está la flecha, algunos parásitos pequeños, blanquecinos, que corresponden a Echinococcus granulosus. Bueno, los perros, como bien les comenté, son llevados por sus dueños, o sea que acá tenemos el tema de que los dueños deben acceder a ir a la playa de Arecolina. El procedimiento requiere medidas de bioseguridad muy estrictas el operador y además debe ser entrenado para poder hacer este procedimiento. Luego del procedimiento se debe dejar atados a los perros por lo menos 2 horas porque siguen eliminando parásitos y los contenidos de las purgas deben hervirse antes de su eliminación, justamente porque son altamente contaminantes. En la zona de tierra empleada durante el procedimiento debe prenderse fuego previamente rociado el lugar con queroseno o algún combustible a los efectos de que eliminar absolutamente los huevos que puedan quedar en la tierra. Resumiendo cuáles son las ventajas y las desventajas. Las ventajas que tiene es que está implementada desde hace muchos años y esto hace que los programas tengan sus valores y sus porcentajes de prevalencia en perros basados en este método, en muchos casos. Otro de las ventajas es que permite una observación directa de los parásitos y esto ayuda a la concientización del dueño del perro sobre la enfermedad. Es decir, el dueño del perro, uno le muestran los profesionales
programa de control, y entonces ven que hay parásitos y entonces pueden tomar conciencia del hecho. En cuanto a las desventajas, hablamos de que debido a la falta de respuesta y a otros temas por ejemplo, en bajas cargas parasitarias, la sensibilidad del método en sí es bastante baja, entre un 60 y un 70%, dependiente de la carga parasitaria. Si el perro está muy infectado, hay mayor sensibilidad. No es una técnica biosegura y requiere personal entrenado para el procedimiento. Hay posibles reacciones adversas y no detecta infecciones recientes ni en periodo prepatente debido al tamaño de los parásitos, que muchas veces es difícil de visualizar. Otro de los métodos, y ya metiéndonos en los métodos inmunodiagnósticos, vamos a hablar de la serología en perros. Este es un método inmunológico, pero que detecta anticuerpos de tipo IgG ante Echinococcus granulosus en la sangre del perro. Estos anticuerpos se detectan por método de ELISA generalmente. ¿Por qué podemos medir anticuerpos si el parásito se encuentra en el intestino del perro? Bueno, a pesar de que la infección por Echinococcus en el hospedador definitivo es aparentemente benigna, el contacto del parásito con la superficie del intestino y de los productos de excreción-secreción liberados desde la región del Scolex estimulan la respuesta inmune celular y sistémica en el hospedador. Así que acá hay varias citas, desde bastante antiguas, de 1986, hasta citas bastante recientes, donde muchos de estos estudian la respuesta inmune, y esto está comprobado. Los anticuerpos en el perro pueden detectarse de 2 a 3 semanas después de la infección. También podemos decir que no existe correlación entre la carga parasitaria y el título de anticuerpos, es decir, esta es una de las dificultades de este método. El desempeño de las pruebas de ELISA para detección de anticuerpos en perros es variable y depende de muchos factores fundamentalmente metodológicos, como por ejemplo la pureza y fuente del antígeno que utilicemos para detectar esos anticuerpos. También el panel de sueros de perros utilizados en la validación del método, entre otros. El doctor Carmena en 2006 hizo un trabajo muy interesante donde detalla todos estos aspectos. Los invito a que lo lean, está entre los que le mando como bibliografía. Estos resultados de pruebas de ELISA que evalúan anticuerpos en perros naturalmente infectados mostraron también variaciones importantes en la sensibilidad en diferentes regiones geográficas. Hay entre un 40 y un 90% de diferencia en sensibilidad. Estos estudios demostraron que el 25 al 60% de los sueros de perros con Echinococcus no detectaron anticuerpos. Es decir, la serología es un método que puede utilizarse, pero no con fines de evaluación en un programa de control. Es potencialmente útil en estudios poblacionales y no individuales. Por ejemplo, si queremos evaluar la presencia o ausencia de Echinococcus en una determinada población canina y estimar la exposición de esa población al parásito. Pero no nos sirve para evaluar un programa. ¿Por qué? Porque justamente el lote de perros que podemos estar evaluando a lo mejor no es un buen respondedor de formación de anticuerpos y por lo tanto el resultado no nos va a reflejar lo que está produciendo, lo que está pasando realmente en el perro. Actualmente la serología no se considera práctica, fundamentalmente porque no diferencia entre infecciones actuales y pasadas. Y pueden producirse también falsos positivos con las infecciones por otras especies de ténidos, por ejemplo, de tenia hidatígena o tenia classitis o cualquier otra tenia del perro, puede dar falsos positivos. Fundamentalmente esto de no diferenciar entre infecciones actuales y pasadas es uno de los impedimentos más importantes para poder utilizarlo en la vigilancia, porque no podemos evaluar qué pasa con esa población canina antes y después, por ejemplo, de un tratamiento y que haya producido la eliminación de los parásitos. Otro de los métodos, y es el que vamos a hacer hincapié hoy, es el tema del coproantígeno, que es un tema y una de las técnicas inmunodiagnósticas. La detección de antígenos género específicos para Echinococcus en materia fecal, que es lo que se llama coproantígeno,
Se ha aplicado también en otras infecciones parasitarias intestinales. Esto se desarrolló, por ejemplo, para Hymenolepis, o sea, fue uno de los primeros parásitos evaluados con coprantígeno. En este caso, el coprantígeno detecta antígenos género específicos para Echinococcus spp. Cuando tenemos infecciones mixtas, por ejemplo, entre granulosus y multilocularis, este método no distingue entre ambas especies. Allan y colaboradores en 1992 desarrollaron una técnica de coprantígeno por ELISA para diagnóstico de Echinococcus canina, utilizando anticuerpos policlonales contra antígenos somáticos. ¿Qué quiere decir? Esto utilizaron anticuerpos que generaron en conejos, inyectando a estos conejos con antígenos somáticos, antígenos del parásito entero, obtenidos, por ejemplo, por parásito, y esto hacía que se obtuvieran antígenos múltiples. O sea que son antígenos muy variados los que se están inyectando en estos conejos para producir anticuerpos policlonales. Otros grupos, con el afán de conseguir mejor sensibilidad o especificidad o practicidad, probaron producir anticuerpos policlonales, por ejemplo, contra antígenos de excreción-secreción. También se utilizaron anticuerpos monoclonales generados ya por tecnologías moleculares y contra antígenos incluso producidos con parcialmente, digamos, antígenos, incluso porciones de antígenos de excreción-secreción o recombinantes. O sea que hay una gran variedad de métodos. El método de coprantígeno permite la detección de infecciones en el periodo prepatente, es decir, antes que el parásito esté maduro como para tener huevos, se obtiene la positividad de infecciones en el intestino. Presenta adecuada sensibilidad, que es variable y dependiendo fundamentalmente de qué anticuerpo se utilice para detección de estos antígenos, que puede ser entre un 80-90%, y la especificidad también fue variable entre el 77 a 90%, dependiendo de los distintos grupos, qué tipo de método hayan utilizado. Una de las cosas más importantes del método de coprantígeno es que los valores de este test se negativizan 2 a 3 días después de la eliminación del parásito. De aquí la utilidad para ser utilizado en un programa de control. Luego de la desparasitación o de una purga, por ejemplo, vamos a ver que el coprantígeno se negativiza. Después les voy a mostrar un ejemplo. La evaluación de la Echinococcus canina mediante este método fue utilizada en muchas regiones del mundo, mostrando su utilidad en evaluaciones epidemiológicas. Esto hay muchísimos ejemplos, yo les he dejado bastantes papers de esto en distintas regiones con distintas realidades epidemiológicas. Aquí es donde vemos que la sensibilidad del método descrito en estos papers es variable y dependiendo fundamentalmente del grado de endemicidad. Es decir, en cuanto mayor es la endemicidad, la sensibilidad es mayor. ¿Por qué? Porque es más fácil detectar un perro con infectado. Cuanto menor es la endemicidad, es más difícil encontrar un perro positivo y por lo tanto la sensibilidad del método baja. Por lo tanto podemos decir que el desempeño y utilidad de la técnica de coprantígeno deberá evaluarse en cada situación epidemiológica. Es decir, no podemos decir que el método que nos está funcionando a nosotros con nuestra realidad pueda servir en una región donde no tiene el mismo nivel de endemicidad o no es una región endémica. Nosotros les voy a contar un poco el caso que tenemos nosotros en la provincia de Neuquén y el cual nos llevó a tener que desarrollar este método de coprantígeno en nuestro laboratorio. Para aquellos que no conocen la provincia de Neuquén, que no han oído hablar de ella, acá en el mapa, podemos ver en el mapa de Sudamérica, vemos a Argentina y en verde tenemos la provincia de Neuquén, que está en la Patagonia, en el sur, pegado a la República de Chile, sobre la cordillera. A su vez, acá en el mapa de la provincia de Neuquén, vemos que se divide en 6 zonas sanitarias, 3 zonas sanitarias muy pegadas a la cordillera, que son las de mayor endemicidad,
y el área metropolitana, que está hacia el este de la provincia, que es pequeña y donde se concentra. Hola, espero que me sigan escuchando, recién parece que se había cortado. Les decía que en nuestro grupo comenzamos a hacer un estudio del impacto epidemiológico de la hidratidosis en el hospedador definitivo, en los hospedadores intermediarios y también en el humano. Para ello comenzamos un estudio retrospectivo de casos humanos. Lo hicimos en el año 2005, comenzamos estos estudios, y hicimos los últimos 10 años, 1995 a 2004, y encontramos 1.107 casos denunciados, lo cual es en la tasa de la población total, da 24,4 casos por 100.000 habitantes, y lo que es más preocupante, en niños de 0 a 14 años teníamos 9,7 por 100.000 habitantes. La distribución de los casos fue heterogénea, con mayor número de casos en las regiones sanitarias del oeste provincial. Es importante decir que la provincia de Neuquén cuenta con un programa de hidratidosis desde 1970, con lo cual esto todavía era mucho más grave porque hacía más de 30 años que estábamos con programa de control y los números eran muy altos, mucho más altos que para el país, para el mismo periodo, que la tasa para Argentina en el mismo periodo fue de 1 caso por 100.000 habitantes aproximadamente. Esta situación epidemiológica preocupante en este momento no estoy pudiendo mover las diapositivas. A evaluar lo que se estaba haciendo en perros en la provincia de Neuquén en el mismo periodo, y la evaluación de los hospedadores definitivos se hacía mediante purga con arecolina. Cuando comenzó el programa de control en el 70, los valores de las tasas, los porcentajes de perros con infección equinococócica era de 28,2% de los perros estaban infectados. Hacia el año 2002 los valores bajaron por debajo de 1%. Esto aparentemente hablaba de un éxito del programa, pero que, como ustedes vieron, cuando nosotros comenzamos a analizar las tasas en humanos, vimos que estos valores de equinococosis canina en alrededor del 1% no estaban mostrando la realidad de lo que estaba pasando en Neuquén. Hola, pareciera que tenemos algún pequeño problema en el audio. Cambio, Nora, a ver si puedes retomar el contacto. Sí, tengo problema en el audio que se corta, pero además no puedo mover las diapositivas, me desapareció las flechitas. Cambio. Ya lo resolvemos. Perfecto, disculpamos la demora. Ya podemos seguir, creo que resolvimos el problema. Sí, ahora estoy viendo ya, puedo movilizar las diapositivas, disculpen la demora. Bueno, como les comentaba, en este detalle de este cuadro podemos ver los porcentajes de perros parasitados con Echinococcus evaluados por purga de arecolina en este periodo, y vemos que fluctúa entre valores de 1,40 a 0,77 aproximadamente.
lo que no se condice con lo que estaba pasando en los casos en humanos. Por lo tanto, nosotros lo que vimos que en esta situación, luego de más de 30 años de programa de control, con desparasitación con praziquantel cada 45 días, la endemicidad, es decir, el valor del porcentaje de equinococosis canina, estaba por debajo de la sensibilidad del método de la purga. Por lo tanto, debíamos mejorar esto, mejorar la detección de perros, y para eso implementamos el test de copro-antígeno. Para poder desarrollarlo tenemos que decir que nosotros en Neuquén y en la Argentina en general no tenemos equipos comerciales para poder contar con este test. Esto fue allá por el año 2004, 2005. Entonces decidimos desarrollar el método. Para ello, la implementación llevó dos objetivos. El objetivo A primero era desarrollar la técnica de copro-antígeno, obtener, por un lado, el antisuero, el conjugado, poner a punto los reactivos, etc. Luego evaluar el test con perros experimentalmente infectados, hacer una validación del método mediante curvas ROC y evaluar el perfil de excreción del copro-antígeno en estos perros experimentalmente infectados a través del tiempo, y evaluar el uso en periodo prepatente, realmente si se detectaba. El segundo objetivo fue evaluar el desempeño en terreno de la técnica de copro-antígeno con perros con infección natural. En este caso, como vemos, el método ya estaba en terreno en las condiciones del programa, en las condiciones de Neuquén, con los perros desparasitados o no, parcialmente desparasitados, y con la presencia de otros parásitos que naturalmente infectan los perros en Neuquén. Este era el otro objetivo, que era evaluar las reacciones cruzadas en la reacción en infecciones con otros parásitos en los mismos perros. Bueno, los pasos realizados para el desarrollo del copro-antígeno fueron bastante largos, y acá se los detallo, pero vamos a pasarlos rápidamente, pero como para que aquellos que quieran implementar, sepan cuáles son más o menos los pasos a seguir. Primero, para poder obtener los anticuerpos policlonales que nosotros hicimos en conejos, primero tenemos que obtener un antígeno para poder inmunizar estos conejos. Para eso obtuvimos antígenos somáticos de Echinococcus granulosus a partir de ejemplares adultos de Echinococcus granulosus por homogeneización y sonicación. Estos los purificamos, infectamos, inoculamos los conejos en un plan de inoculación y produjimos el antisuero en conejo policlonal. Luego que para obtener estos de los conejos, hubo que hacer la extracción y purificación de las inmunoglobulinas a partir de la sangre del conejo. Con el mismo antisuero obtenido, parte de este antisuero se va a conjugar con peroxidasa para obtener lo que llamamos nosotros el antisuero anti-Echinococcus. Lo marcamos con esta peroxidasa de rábano picante o horseradish. Una vez que tuvimos los antisuero y conjugado, tenemos que titularlo, es decir, ver qué concentración de antisuero y conjugado es la ideal para poder diferenciar positivos de negativos. Esto lo hicimos mediante diluciones seriadas. Necesitábamos validar este método, para lo cual necesitábamos perros realmente infectados con Echinococcus granulosus y perros negativos para Echinococcus granulosus. Para eso desparasitamos los perros con praziquantel y albendazol, con lo cual obtuvimos perros libres de infección con Echinococcus granulosus, eran nuestros negativos verdaderos, y necesitábamos positivos verdaderos, y para eso hicimos infección experimental de un grupo de perros. Nosotros lo hicimos con quistes hidatíricos de cabra, que eran los quistes que nosotros tenemos con mayor facilidad acá en la provincia. O sea que obtuvimos perros con infección comprobada con Echinococcus granulosus. El paso siguiente fue hacer la extracción del copro-antígeno en materia fecal, ya que a una porción de la materia fecal debemos hacerle un procedimiento bastante sencillo de agitación con buffers que poseen twin, que es una sustancia surfactante que permite la extracción de estos antígenos de la materia fecal, y sobre este extracto se realiza el test de copro-antígeno con los
reactivos obtenidos. Aquí tenemos un esquema de cómo es la reacción. La reacción es una técnica de ELISA, de captura, que se realiza en placa. Acá tenemos en este esquema, vemos que la primera, esto negrito, vendría a ser el esquema del pocillo de la placa, donde se bloquea con un buffer y se le pega el antisuero. Esto se deja toda la noche con un pH 8 más o menos, para que esto se fije el antisuero. Este es el antisuero obtenido en conejo. ¿Cuál es la función de este antisuero? La captura del extracto de materia fecal, que sería esto redondito que tenemos en la diapositiva. Esto se incuba, se hacen lavados, y luego se le coloca el conjugado, que vendría a ser el mismo antisuero, pero que está marcado con la peroxidasa. Esta reacción, si está el coprantígeno presente, cuando agregamos el sustrato de la peroxidasa, que es, en este caso utilizamos ABTS, se obtiene un desarrollo de color verde, que lo vamos a leer en un lector de ELISA. Toda esta reacción nos lleva más, o sea, el primer día tenemos que hacer el pegado del antisuero y luego en más o menos unas 3 a 4 horas hacemos todo el desarrollo del test en sí de la ELISA de captura. Aquí tenemos un lector de ELISA que luego del procedimiento colocamos la placa, marcamos las longitudes de onda que necesitamos leer, se hace el procedimiento y en breves segundos se obtiene la lectura de toda la placa y luego viene la interpretación de estos resultados, teniendo en cuenta los controles positivos, negativos y los blancos que se procesan en cada largada. Nosotros también hacemos la técnica, cada una de las determinaciones se hace siempre por duplicado en la misma placa, tanto controles como muestras. Para validar este test, como yo les dije, teníamos muestras verdaderas positivas y verdaderas negativas, e hicimos la validación primero con una tabla de doble entrada, en donde pusimos los perros infectados y las muestras de perros no infectados, y qué resultado nos dio el test de coprantígeno. Se utilizaron 82 muestras para hacer esta validación, y obtuvimos valores de sensibilidad, como ustedes pueden ver acá, muy altos, de 93,6%, y la especificidad cercana al 90%. Esta validación la hicimos también aplicando la técnica de las curvas ROC, en donde graficamos la sensibilidad versus la inversa de la especificidad, 1 menos la especificidad, perdón, y se obtiene esta curva. Esta curva, donde está la flecha roja, se indica el punto de corte óptimo, que va a ser la densidad óptica, la lectura, o sea, la densidad óptica obtenida, que mejor separa entre positivos y negativos. En nuestro caso fue de 0,235 de densidad óptica. El área bajo la curva, ROC, es la que indica la exactitud global del método, y en nuestro caso fue muy buena. El valor óptimo es 1, que correspondería al 100%, y en nuestro caso 0,934, o sea, 93,4% fue la exactitud global. Esto nos dio la pauta de que el método que habíamos desarrollado estaba funcionando bien, y no crean que esto es así de rápido como lo cuento en la diapositiva. Esto nos llevó más o menos 2 años para que esto pudiera funcionar y obtener estos resultados. Fue realmente bastante laborioso ponerlo a punto. Pero no nos quedamos tranquilos, porque teníamos que evaluar otras cosas. Por ejemplo, la precisión interensayo. Si esto era repetible, digamos, entre ensayos, para eso lo hicimos con 2 niveles de controles positivos, de estos perros infectados, niveles bajos y altos, para ver si respondía bien. Se hicieron 30 series, en 2 lotes de 30 series cada uno, y se hicieron los promedios, desvío estándar y el coeficiente de variación. Los coeficientes de variación porcentual, que nos miden la precisión, fueron semejantes y bastante bajos para lo que es un test desarrollado in-house, y más un test biológico como es un test de inmunoensayo.
Otra de las cosas que hicimos que nos parecía importante aprovechar en una infección experimental era evaluar la excreción del coprantígeno en función del tiempo de los días posinfección. Y esto lo hicimos evaluando los perros infectados cada 2 o 3 días y determinábamos, en función del tiempo, determinamos con 6 de los perros que estaban en los caniles, lo hicimos entre el día 2 y el día 42 posinfección. Se hicieron varias repeticiones, se midió el promedio del desvío estándar de cada uno de los puntos, se graficó la curva, y como vemos, los valores se hicieron positivos posinfección entre los días 3 y 6 y 7, dependiendo del perro. O sea que vemos que perfectamente en el periodo prepatente, porque sabemos que el periodo prepatente aproximadamente está entre los 35 a 40 días. Así que vemos que se positivizó en el periodo prepatente y esto era algo muy importante para poder aplicarlo en el programa de control. Una vez que tuvimos este método, que ya como les decía, habíamos visto que tenía unos buenos parámetros de sensibilidad y especificidad, decidimos que teníamos que, antes de aplicarlo y evaluar qué pasaba en los perros naturalmente infectados. ¿Por qué? Porque los perros experimentales ya sabemos que tenían una carga parasitaria alta. Entonces, los métodos en esas situaciones funcionan mucho mejor que en una situación real, donde tenemos perros de distinta carga. Vamos a tener perros con distinta carga parasitaria, con presencia de otros parásitos, especialmente el mintos, que pueden o no afectar la determinación, y también parásitos, perros que han sido desparasitados o parcialmente desparasitados. ¿Esto qué quiere decir? Que han cumplido parcialmente la desparasitación cada 45 días. Es decir, que queríamos ver cómo funciona en nuestra zona. Probamos 2 áreas en donde son áreas de alta endemicidad, como son las zonas 2 y 4, correspondientes a las cabeceras de Zapala y Junín de los Andes en la provincia, y lo probamos entre octubre de 2005 y noviembre de 2007, y en paralelo utilizamos la purga de arecolina. Como ustedes les mencioné, no podíamos hacer necropsia en los perros. Evaluamos 403 perros rurales que están bajo programa, es decir, no sabemos los dueños efectivamente si lo estaban desparasitando cumpliendo estrictamente el programa, pero sí deberían haberlo hecho. ¿Cómo hicimos para evaluar con el mismo perro, para poder saber que era perro y no muestra materia fecal del suelo? Bueno, las muestras las obtuvimos mediante la purga, donde la primera porción de la purga se guardó como muestra de materia fecal para hacer el coproantígeno, y el resto, la segunda porción, se utilizó para la evaluación de los parásitos en la purga. Determinaciones permitieron evaluar el test con cargas parasitarias bajas y posible presencia de otros parásitos, como ya les dije. En estos 403 perros, la prevalencia de equinococosis la evaluamos con los 2 métodos y nos dio. Con purga de arecolina nos dieron positivos 15 perros de los 403, es decir, que nos dio 3,7%, y con coproantígenos nos dieron positivos 50 de 403 perros, o sea, 12,4%. ¿Por qué tuvimos estas diferencias? Justamente por la mayor sensibilidad de la coproantígeno respecto a la purga en estas condiciones epidemiológicas. Hicimos también una tabla de doble entrada, en donde nos permitió ver los verdaderos positivos, los falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos, y con ello pudimos calcular la sensibilidad y la especificidad. Fíjense que la sensibilidad bajó 73,3% en los perros con infección natural respecto de los perros experimentalmente infectados, y la especificidad bajó, pero se mantuvo bastante similar a lo que ocurría en los perros experimentalmente infectados. Luego, cuando evaluamos las reacciones cruzadas de ese test de coproantígeno por ELISA
en perros que tenían otros parásitos en su intestino, pudimos evaluar, fíjense que teníamos perros libres del mintos, de ninguno, o sea, teníamos 268 perros, y ahí vimos que el coprantígeno fue positivo en 8,6, es decir, teníamos un 8,6% de falsos positivos. En los perros infectados con ténidos, diferentes de Echinococcus granulosus, fundamentalmente los parásitos obtenidos en estos perros fue tenidatígena, tuvimos un 3,6% de perros positivos, es decir, que las reacciones cruzadas en nuestro test con tenidatígena fundamentalmente fue de 3,6%, bastante baja y similar a la obtenida por otros autores en trabajos similares. Y los perros infectados con el mintos no ténidos, fundamentalmente con nematodos como Toxocara canis, fíjense que de 71 perros que estaban infectados con el mintos no ténidos, 66 tenían Toxocara canis, 2 tenían Trichuris vulpis, 2 Toxascaris leonina y 2 Ancylostoma caninum. La positividad en estos casos fue de 9,9%. Nosotros esperábamos mayor positividad en perros infectados con ténidos y no con nematodos. Sin embargo, nos dio de esta manera y lo encontramos en otros trabajos. No quiero acá extenderme en el tema, pero se los dejé en los papers que les di como bibliografía para que aquel que quiera profundizar en el tema. Todo este trabajo de validación lo presentamos nosotros en este paper que se publicó en el año 2010 en Parasitology International, que para nosotros fue una alegría que lo publicaran porque nos dio, como ustedes imaginarán, mucho trabajo todo esto que estuvimos haciendo durante esos años. Una vez que nosotros obtuvimos esto allá por el 2007, comenzamos a utilizarlo en el programa de control. Pero hasta el año 2000, desde el 2005 y hasta el 2007 inclusive, se evaluaron en paralelo con arecolina y coprantígeno. Es decir, no se dejó un método de golpe, sino que se siguió evaluando en paralelo y aprovechamos para hacer la validación del método con estos perros durante ese periodo. A partir del año 2007 se comenzó, 2008, perdón, se comenzó a tomar la muestra de materia fecal del suelo y en estos casos ya lo estamos georreferenciando con GPS. Cuando tomamos muestras del suelo ya no podemos hablar de evaluación de perro, porque la muestra no sabemos a qué perro corresponde, o sea, materia fecal del suelo corresponde a una unidad epidemiológica llamada predio, que va a ser el predio evaluado, ya sea la chacra, el puesto rural, la estancia, es decir, va a depender de cada región a qué llame predio, y eso fundamentalmente son los integrantes del programa de control que van a definir cuáles son, a qué van a llamar predio y cómo los van a evaluar. Nosotros, desde el año 2005, que comenzamos a utilizarlo, el método, hasta 2014, que les puedo mostrar los datos hasta el año pasado, evaluamos 11.395 muestras de materia fecal, y los porcentajes son fluctuantes, como ven acá, tuvimos algunos picos más altos, esto lo obtuvimos en el año 2009, y los valores están aproximadamente ahora entre el 5 y el 7% de las muestras coprantígeno positivos. Ya acá no estamos hablando de perros. Estos valores son para el total de la provincia, es decir, no estamos hablando acá de valores que son de muestras de coprantígeno, no son de predios positivos. Ahora vamos a ver cómo esto cambia cuando estamos hablando o evaluando los resultados desde otro punto de vista. Nosotros el análisis de los datos lo hacemos, en principio, evaluamos por provincia, como les había mostrado recién, por zona sanitaria para ver la distribución de las muestras en los distintos territorios, es decir, vamos a ver si estas muestras positivas hay mayor localización en alguna región, en alguna zona sanitaria. Luego la hacemos por localidad, es decir, dentro de cada zona sanitaria,
si alguna localidad pequeña se concentra mayor número de muestras positivas, y luego lo hacemos por predio. Como evaluamos en el registro de la toma de muestra, se registra a qué predio corresponde. Acá les traje un ejemplo del 2011, en donde evaluamos en total 1.861 muestras de materia fecal del suelo, y tuvimos un 5,6% de estas muestras positivas. Es decir, que este fue el porcentaje. Hola, sí, les estaba contando, no, había un problemita de audio, creo que ya se retomó. Les estaba contando un ejemplo del año 2011, en donde se evaluaron 1.861 muestras de materia fecal del suelo, y el porcentaje total de muestras por provincia positivo fue 5,6. Sin embargo, fíjense que hay fluctuaciones cuando hacemos el análisis por las distintas zonas sanitarias. Por ejemplo, la zona 1 dio 4,8, 6,9, 10,4 fue el área metropolitana, que son muestras urbanas y suburbanas. Fíjense que existe la equinococosis urbana en nuestra provincia también. Aquí a la derecha tenemos un mapa donde están georreferenciados en azul los puntos de coproantígeno negativos y en rojo los coproantígenos positivos. Aprovecho para decirles que la georreferenciación para nosotros es algo fundamental cuando se está aplicando esto, porque nos permitió localizar fácilmente y evaluar los posibles puntos focales de riesgo, evaluando las distintas capas que pueden tener estos mapas, por ejemplo, cercanía de cursos de agua, cercanía de escuelas, poblaciones, mataderos. Es decir, esto nos permite evaluar y hacer un análisis mucho más profundo de los datos que si no contáramos con esta herramienta. Cuando interpretamos los resultados comparando muestras por predio, vamos a ver que hay una gran diferencia. Por ejemplo, en este año 2011, y acá tenemos las distintas zonas sanitarias, por ejemplo, en la zona sanitaria 1 se evaluaron 420 muestras de materia fecal del suelo, fueron positivas 20 muestras. Entonces si hacemos un porcentaje de muestras así directamente, vamos a ver 4,8%. Sin embargo, si lo analizamos por predio, vamos a ver que de estas 420 muestras fueron ubicadas en 224 predios, y hubo 20 predios positivos, con lo cual el porcentaje prácticamente se duplicó a 8,9. Hay situaciones, por ejemplo, en que no hay tanta diferencia, como en el caso de la zona 5, que hubo más o menos la misma proporción de predios y muestras positivas. Pero en la mayoría de los casos vamos a ver que hay diferencias. Y fíjense, en el total provincia del año 2011, habíamos dicho 5,6% de muestras positivas totales. Sin embargo, cuando hablamos de predios, hablamos de 8,4%. Todavía más profundamente, cuando en vez de analizar directamente por zona, analizamos por localidad los predios y las muestras positivas, las diferencias son muchísimo más grandes. Es decir, estamos mirando con una lupa mucho mejor la localización de las muestras. Fíjense, por ejemplo, en el caso de la zona de Zapala, la zona sanitaria 2, la localidad de Mariano Moreno, que es muy cercana a una pequeña localidad cercana a Zapala, tuvimos 5,2% de muestras positivas cuando se analizaron por localidad. Cuando analizamos los predios positivos, el 50% de los predios fue positivo. Acá estamos viendo una diferencia muy grande entre muestras y predios. Lo mismo en la ciudad de Aluminé, en el pueblo de Aluminé, tuvimos 26 muestras positivas que correspondió a 42,9% de los predios positivos. En cuanto al área rural, exactamente lo mismo. Fíjense, en el área del puente, 22% de muestras correspondió a 50% de predios positivos. En vaca muerta, que es otra vaca muerta diferente de la vaca muerta del petróleo, porque esta es en la zona de Zapala, 20% de muestras y 50% de predios. Acá esto nos está mostrando la necesidad de hacer un análisis de los resultados con una interpretación
muy exhaustiva, teniendo en cuenta todas las cosas, la cantidad de muestras que se recogen por predio, la localización de los predios, si los dueños de los perros son receptivos a la desparasitación, a cumplir con las reglas del programa de control. Como conclusión de esta interpretación podemos decir, ¿qué quiere decir un resultado de copro-antígeno positivo con heces recogidas del suelo? Acá no hablamos de perros, indica que en el sitio hay perros parasitados con Echinococcus granulosus y por lo tanto el ambiente se encuentra contaminado. Tenemos un pequeño problema aquí con la salida de la transmisión, que ya estamos prácticamente sobre el final, en el cual Nora nos venía explicando justamente la importancia o la forma de interpretar los resultados de los test de copro-antígeno. Esto es la diferencia que existe entre una muestra positiva y una muestra negativa en el sentido de identificar establecimientos ganaderos con infección presente en lugar de establecimientos ganaderos, en lugar de perros, un porcentaje de perros infectados. Nosotros acá en la provincia de Río Negro también estamos utilizando el test de copro-antígeno, lo hemos utilizado de una forma similar a la de Neuquén. Nosotros lo hemos hecho trabajando con el Instituto Nacional de Microbiología Carlos Malbrán, y aquí tenemos que realmente copro-antígenos ha tenido una utilidad muy grande en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de la situación en un área programa antes de montar programas de control, y que además de hacer ese diagnóstico inicial nos permite establecer un sistema de vigilancia trabajando con un patrón novedoso, o novedoso por lo menos en relación a la historia de la hidatidosis, que es, en lugar de trabajar con porcentaje de perros infectados, trabajar con porcentaje de viviendas o unidades experimentales, unidades ganaderas con perros positivos, lo cual nos permite, mediante esa identificación, poder mejorar las estrategias de control sobre establecimientos que son clasificados como positivos. Y otra ventaja es que también podemos ver la existencia de problemas en los pequeños núcleos poblados, en áreas urbanas y suburbanas, en las pequeñas villas rurales, donde la relación entre los perros y las personas es muy elevada, y esto nos permite también identificar áreas donde tenemos que mejorar las estrategias de control. En relación a PCR, nosotros vamos a tener una próxima charla específica sobre PCR que va a dar la doctora Gersilde de Chile. Creo que es muy importante en el sentido de que las tecnologías parecieran que se van a ir dirigiendo hacia el diagnóstico por PCR en un futuro, reemplazando el copro-antígeno por estas técnicas de biología molecular que son más sensibles y específicas fundamentalmente, que tienen sus limitaciones en el sentido de que tenemos equipo, pero que la evolución tecnológica va haciendo que se vayan imponiendo sobre las técnicas avanzadas en el ISA. Ya sabemos que esto está funcionando bien. Las pruebas se están haciendo en muchos laboratorios, inclusive en este momento estamos teniendo un trabajo coordinado entre los laboratorios de Uruguay, de Argentina y de Chile, entre el MOBRAN, el Instituto de Salud y la Comisión Nacional de Zoonosis, para estandarizar alguna técnica vinculada a copro-PCR. Esto es aprovechar las nuevas tecnologías para ir mejorando las estrategias de vigilancia, con la salvedad de que es muy importante para un programa de control no cambiar de estrategias. Sabemos que esto tiene mayor sensibilidad y especificidad, los resultados son muy rápidos y además permite procesar una gran cantidad de muestras. Y como dije, el equipamiento especial es muy distinto, es más costoso y no siempre está
disponible. Así que solamente los últimos segundos de la doctora Nora Pierangeli, que se cortó la transmisión, así que me he visto obligado a cerrar. Por suerte quedaban las últimas 2 o 3 diapositivas nada más, así que le damos enormemente las gracias a la doctora Nora Pierangeli. Los invitamos a la próxima charla, que es justamente sobre PCR, y seguimos entonces con nuestro curso. Muchas gracias y hasta luego a todos.